seguirán. Buenas tardes, gracias por su asistencia. En esta tarde tenemos a dos distinguidos panelistas, al profesor Rubén Darío Rodríguez Patiño, de la Universidad de Panamá, y al profesor Richard Morales, de la Universidad Santa María la Antigua. En este caso tenemos a un ilustre profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, que ha sido profesor de múltiples generaciones, de abogados sobre todo, y tenemos a un joven profesor dinámico, conocido de la Universidad Santa María la Antigua, Richard Morales, que además ha sido no solamente profesor, sino que ha participado en las luchas políticas, fue miembro de un partido político para el cual presentó su candidatura o postuló a la candidatura para encabezar la nómina de ese partido en unas elecciones generales de la República de Panamá. Así que tenemos dos panelistas de lujo para hablar de política, para los que nos gusta hablar de política. Y lo vamos a hablar con ciencia, es decir, con sabiduría. Tenemos dos personas altamente preparadas, cuyo currículum se presenta por sí solos, son nombres que están reconocidos en nuestra república, y que nos van a aportar sus conceptos, sus ideas sobre lo que está pasando en Panamá, sobre todo en el debate de la constituyente, porque tenemos los pro-constituyentes, los anticonstituyentes, los que quieren una reforma por asamblea, los que dicen que la constituyente paralela no es una constituyente y que además, como son dos líneas paralelas, no se tocan jamás, significa que una sociedad va por un lado y el Estado iría por el otro. Y finalmente los que están por la constituyente originaria que, promueven un pacto político nacional que permita la reorganización del Estado panameño. Tenemos ambas, en todas estas opciones, reforma constituyente paralela o constituyente originaria, tenemos críticas, tenemos obstáculos para que unas u otras se den. Pero más allá de si es constituyente de una u otra forma, tenemos el debate del contenido de lo que nosotros los ciudadanos de este país debemos considerar que hay que cambiar en la Constitución. Ciertamente la Constitución es el andamiaje sobre el cual opera el Estado Nacional. Eso es un principio sabido. ¿Qué debemos cambiar para que opere mejor el Estado panameño? Para luchar contra la corrupción, para que la educación mejore, para que la justicia mejore, para que la representación nacional en la Asamblea no termine siendo súper representantes de corregimiento, para que un legislador que tiene que ir a hacer leyes no termine administrando fondos que no le corresponden, para que una administración de justicia que tiene que administrar de justicia no sea un macro ministerio de justicia, porque además administra, nombra, designa, despide o destituye los jueces y los magistrados que tienen vedada por su naturaleza la emisión de reglamentos y normas, legislan. Y tenemos además muchas contradicciones. La excesiva centralización de poder en unos u otros. Nos preguntamos nosotros si no es hora que repensemos
el país en estos momentos en que hablamos de constituyente. Dentro de este marco y de este panorama que pareciera nos impone a los panameños un esfuerzo de reflexión importante, la Fundación para el Desarrollo de los Valores Cívicos y Políticos en Formación genera debate, quiere ser el foro del debate de esta problemática, y para ello invitamos panelistas que nos aporten conocimiento. Generamos un documento audiovisual que compartimos y además mantenemos en YouTube, y les invitamos a adherirse a nuestro canal. Somos personas multiprofesionales, tenemos médicos, odontólogos, abogados, y tratamos de una u otra forma de aportar al debate nacional, trayendo estos temas para que todos podamos adquirir conocimiento y nutrirnos, pero de una forma directa y sin intermediarios, permitiendo además el cuestionamiento, las preguntas, las intervenciones, las aclaraciones correspondientes. Sin más, voy a darle la palabra al profesor Rubén Darío Rodríguez Patiño, que me ha solicitado tener la primera intervención, para que nos haga un diagnóstico, nos haga parte de sus reflexiones. Tenemos en la sala distinguidos panelistas también, profesores y profesionales que en su momento aportarán al debate. Le voy a solicitar nada más que pongamos el resto de los micrófonos en silencio a fin de que podamos escuchar productivamente la intervención. Adelante, profesor, bienvenido. El micrófono es suyo. Muchas gracias por la presentación, Ariel. Buenas tardes a todas y a todos. Qué grato es verlos a través del Zoom, y qué grato es saber que todos estamos bien y estamos vivos. De manera que, en primer lugar, debo agradecer la invitación de la Fundación, y espero que sea provechosa la intervención mía. Yo no tengo nada muy preparado. Lo que realmente tengo son algunas ideas, pero no son ideas sueltas necesariamente. Son algunas ideas que intentan problematizar el problema, y está la redundancia, de la constituyente. Comentaba Ariel antes del inicio de la grabación algo acerca del fútbol y de la posible excusa que da el fútbol para la relativa poca asistencia. Realmente a mí me parece que la asistencia es magnífica. Pero lo que pasa es que los panameños somos muy deportistas, todos somos muy deportistas. A todos nos gusta el fútbol, a todos nos gusta el béisbol, a todos nos gusta el boxeo, a todos nos gusta la competencia. Y por ser tan deportistas, ahora lo que se discute en torno a los problemas del cambio constitucional es el cómo debe ser el proceso de diseño constitucional. Entonces están enfrentadas dos posiciones, como todos saben. Los partidarios de la constituyente paralela y los partidarios de la constituyente originaria. Estamos entonces como viendo un espectáculo deportivo, porque nosotros practicamos en Panamá la política espectáculo. Nos gusta eso, como nos gusta el deporte.
Esa es la discusión que nosotros debemos tener desde el punto de vista teórico. A mí me parece que no. A mí me parece que el cómo no es importante. A mí me parece que es importante el quién. Lo que diríamos con los politólogos presentes, en especial Richard, con el que hemos conversado en algún momento de este tema, aquí el problema fundamental es el problema de la agencia. No es el cómo, es el quién. Si nosotros resolvemos el problema del quién, entonces nosotros vamos a derivar de esa resolución del problema del quién, el problema del cómo. Yo sugiero que no nos entretengamos tanto en el cómo, en ese pugilato de originarios y paralelos. Ahora bien, si este es el tema de la Constitución, este tema abre opciones. Opciones políticas, opciones sociales, opciones económicas. Este es un tema que deja todas las opciones abiertas. Sobre todo si nosotros nos situamos en un diseño constitucional que es el que parecen favorecer los que están abogando por la Asamblea Constituyente originaria. Entonces, aquí todas las opciones son abiertas. Y si eso ocurre, vamos a ser testigos todos de una situación histórica, yo creo que inédita en la época republicana panameña. Bueno, me refiero a lo histórico. La constituyente, el diseño constitucional es histórico. Digo histórico, no evolutivo. La única constitución evolutiva, o la más importante de las constituciones evolutivas, es la Constitución inglesa. Y en alguna medida esa constitución evolutiva al mismo tiempo fue no deliberativa, porque fue formándose a través de circunstancias históricas que duraron incluso siglos. Pero aparte de lo evolutivo está lo histórico. Y está en lo histórico, desde luego, lo político, lo social, lo económico y sobre todo lo cultural, en una sociedad como la sociedad panameña. Hay elementos sociopsicológicos muy importantes que deben ser atendidos cuando se discute el problema del cambio constitucional en Panamá. Porque hay precondiciones históricas que nosotros debemos tener en consideración. Desde luego, yo me limito a hacer la mención, y voy a dar algunos ejemplos más adelante. Pero en todo caso, podemos decir que sin salir de lo histórico, nosotros tuvimos una coyuntura en 1989, en donde se produce una transición de régimen político de la dictadura a la democracia. Esa transición política no significó, lamentablemente, una transición constitucional. Seguimos con la misma constitución, desde luego con reformas, con remiendos, como llamarían algunos, pero seguimos con la misma constitución que fue reformada, fue cambiada sustancialmente en 1983. Bien, ¿cuál es la situación actual? Y ¿cuáles son los caminos que nos pueden conducir a un cambio constitucional? Yo creo que pudieran mencionarse pues un puñado de caminos, pero yo me referiría a dos fundamentales.
la Constitución puede reformarse por actos de gobierno, uno, y puede reformarse por asambleas o convenciones constitucionales. Pareciera que los panameños aspiráramos ahora a la segunda forma o manera de cambiar la Constitución. Pero bueno, mencionemos los actos de gobierno. Los actos de gobierno que pueden conducirnos a un cambio constitucional pueden provenir de los tres órganos del Estado, de acuerdo a nuestro texto constitucional. Pero básicamente pueden provenir del Ejecutivo y del Legislativo, del presidente y sus ministros, su gabinete, y del Parlamento. Yo creo que nosotros hemos tenido un buen ejemplo de esos cambios propuestos por el Ejecutivo cuando el presidente Cortizo envió un paquete de reformas a la Asamblea Nacional, y ese paquete de reformas había tenido una discusión, digamos que más o menos pública, con mayor o menor publicidad, previamente en la llamada convergencia nacional. ¿Qué pasó con esos cambios enviados por el Ejecutivo? Ocurrió que la Asamblea los desfiguró. ¿Es eso positivo o negativo? Para mí es positivo, porque para mí el hecho de que la Asamblea los haya desfigurado indica que el Ejecutivo no pudo imponer la disciplina a su partido dominante en la Asamblea, a su partido de gobierno, el Partido Revolucionario Democrático. Y yo prefería una discusión, si bien dentro de las paredes del Parlamento, que es una discusión pública, es una discusión, es una deliberación que se irradia a toda la sociedad, que una discusión en el estrecho marco de un consejo de gabinete. Pero bien, cualquiera de esos mecanismos para el cambio de la Constitución no tuvieron éxito. Ni el Ejecutivo ni el Parlamento cuando recibió la propuesta del primero. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva ahora? El diseño constitucional a través de una convención constituyente. Los que están abogando por la llamada constituyente paralela tienen una posición, y los que están abogando por la constituyente originaria pues tienen otra posición. A mí me parece muy interesante que nosotros ubiquemos históricamente, no solo en Panamá, sino fuera de Panamá, los antecedentes tanto de la Convención Constitucional a través de una asamblea y la reforma a través de un mecanismo como el de la constituyente paralela, que guarda la continuidad legal, que no es una reforma constitucional ex lege como la constituyente originaria. Pero me parece que hay que referirse aquí a tres puntos. El primero es, ¿quién convoca? Y estoy pensando en la constituyente originaria. ¿Quién convoca para la constituyente originaria? Yo espero recibir algunas respuestas sobre esa pregunta, pero sin salir de esa primera pregunta, seguidamente interrogo. El que convoca domina a los convocados, y en esto estoy pensando en Chile. En Chile, el pueblo se ha reunido a través de sus circunscripciones territoriales más reducidas. Yo creo que los panameños podemos pensar en los municipios. Los municipios se han organizado y han discutido y han llevado todo un trabajo a lo que hoy es la Convención Constitucional chilena,
previa una elección. Entonces, ¿quién mantiene el poder? ¿El pueblo chileno? ¿La movilización como elemento sociológico? ¿La movilización de los chilenos como elemento sociológico? ¿O los que están sentados discutiendo lo que podría ser la nueva constitución chilena? Entonces, a mí me parece que allí se puede presentar un poder dual. He escuchado noticias algo parecidas referidas a Cali. En Cali también me parece haber escuchado que las regiones o los municipios para nosotros se están discutiendo y están considerando la problemática política y socioeconómica colombiana. Entonces, una cosa es el pueblo que convoca, pero quiero hablar de pueblo después, y otra cosa es hablar de los que una vez electos están discutiendo esos problemas y están llevándolo al blanco y negro de los textos. Me parece que eso es importante en primer lugar. En segundo lugar, las reglas. ¿Quién establece las reglas? Si se trata de la constituyente paralela, las reglas las establece el texto constitucional. Pero el Tribunal Electoral conserva una suerte de facultad reglamentaria. Escuché una entrevista del magistrado Valdés Escoferi. En esa entrevista, Valdés Escoferi aludía a que para hacer válida la elección de los 60 constituyentes de que habla la Constitución Nacional, para hacer válida esa elección, tenía que producirse una votación por mayoría absoluta. ¿Puede el tribunal hacer esto? Claro, en las circunstancias panameñas hemos tenido casos muy interesantes y muy pintorescos. En algunos corregimientos de Panamá, en el año de 1977, votó más del 100% de la población cuando teníamos que elegir entre el sí y el no respecto de los tratados Torrijos-Carter. Si en un corregimiento había 100 personas, votaron 150. Bueno, pero ahora el Tribunal Electoral está, y de eso podemos hablar, pero en otra oportunidad, porque dejaron votar a los que no tenían cédula, etcétera, etcétera. Esa fue una circunstancia muy particular de la historia panameña, pero no quiero introducir esta idea que puede producir algún tipo de desvarío en cuanto al tema central que quiero tratar. Bueno, entonces el asunto es las reglas. ¿Quién establece las reglas? Esa es otra interrogante que quiero dejar. Y en cuanto a la ratificación, bueno, el texto constitucional establece que la ratificación debe provenir de una consulta a través de referéndum. Muy bien. Esos problemas nosotros tenemos que resolverlos, al igual que los problemas de contenido de una probable nueva constitución. Yo quisiera hacer alguna alusión, no creo que me esté sobrepasando en el tiempo, a algunos autores, alguna doctrina importante en esta materia. Voy a referirme en primer lugar a Hannah Arendt. También voy a referirme a Sieyès y voy a referirme a Carl Schmitt. Hannah Arendt es partidaria de que los procesos constituyentes sigan el modelo estadounidense. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? La continuidad legal no se perdió. Las 13 colonias se independizaron, pero las 13 colonias se establecieron como repúblicas. Y las 13 colonias mandaron sus delegados a la Convención de Filadelfia, que fue la que redactó la Constitución de los Estados Unidos
de América. Es decir, allí hay una continuidad legal, no hay una ruptura como sí va a ocurrir en el caso de Francia. Pero ¿qué hay en los Estados Unidos? Hay una tradición, en primer lugar, y hay referentes culturales muy importantes, que fueron todos destacados por Alexis de Tocqueville en su obra la clásica La democracia en América. ¿Qué pasa en Francia? El teórico más importante de la Constitución francesa es perdonen, perdí la comunicación. Bueno, el teórico más importante de la Constitución francesa es Sieyès. En Francia hubo una primera constitución en 1791, pero esa constitución estaba bajo el marco del antiguo régimen. Recuerden ustedes esa frase, el Estado soy yo. Bueno, el rey tenía poder de veto sobre la constitución que saliera en 1791. Ya después ocurrió otra cosa. ¿Qué fue lo que tuvimos después en Francia? Lo que Sieyès trató de recuperar en Juan Jacobo Rousseau, la voluntad popular, pero la voluntad popular muy particularmente interpretada. Esa voluntad popular después se dio a Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte, si bien no dijo el Estado soy yo, sí dijo otra cosa importante. Napoleón Bonaparte dijo el poder constituyente soy yo. ¿Y qué pasa en el siglo XX, en 1958, cuando se crea la Quinta República en Francia? Yo creo que hay un poco de esa tradición de Bonaparte, cuando es el Ministerio de Justicia del gabinete de Gaulle el que presenta la Constitución y la impone un poco por la fuerza. Entonces, y esa es una manera de cambiar la Constitución o de hacer una nueva Constitución a través de un acto de gobierno, y en este caso a través del presidente y su gabinete. Pero bien, Sieyès es seguido por un teórico que muchos interpretan como uno de los sostenes del nazismo, por Carl Schmitt. Yo creo que eso es muy discutible, pero creo que Schmitt tiene una posición muy importante respecto del diseño constitucional. Schmitt nos habla de una dictadura soberana. Yo me pregunto, y yo creo que ese puede ser un buen tema de discusión, ¿no estarán pensando los partidarios de la constituyente originaria en una dictadura soberana? Es algo que me parece importante discutir, porque se usa con frecuencia la palabra pueblo. Un paréntesis académico. César Quintero Correa, en uno de sus últimos trabajos publicados, titulado Crítica a la teoría tradicional del poder constituyente, nos previene del uso de la palabra pueblo. Pero la palabra pueblo, contenida en el artículo 2 de la Constitución, es una de las más utilizadas por los partidarios de la constituyente originaria. Pero ¿qué es el pueblo? El pueblo tiene manifestaciones sociológicas. Ciertamente, el pueblo atomizado tiene manifestaciones sociológicas. En Cuba, en Nicaragua, en Colombia, en Chile, en Venezuela, etcétera, etcétera.
Pero se ha creado una idea mitologizada de la soberanía popular. El pueblo para mí es una ficción, como es una ficción también la nación. Son ficciones los que van a hacer, los que van a elaborar la Constitución y los que nos las van a presentar para su discusión. Va a ser un grupo de personas reunidos en un recinto, electos, pero no solamente bajo esa posibilidad. Yo creo que existe también la posibilidad, dadas las circunstancias. Recuerden ustedes que dije al inicio, todas las opciones son abiertas o están abiertas. Yo creo que cabe la posibilidad que los constituyentes sean ellos mismos quienes se proclamen constituyentes, que sean autoaclamados constituyentes, no porque sean electos. Todo es posible en circunstancias que son las presentes en la situación panameña. Sieyès, para ya salir un poco del modelo francés de la Constitución, Sieyès, sin embargo, convirtió en una virtud el pueblo movilizado, creando a través de sus convencionales una nueva constitución para erigir una nueva sociedad. Es decir, esto de la constituyente originaria también pudiera ser una virtud. Pero al mismo tiempo, los que interpretan como Andrew Arato, que yo recomiendo su lectura, las formas de diseño constitucional relacionadas con la democracia, Andrew Arato estima que la constituyente originaria nos reduce a un estado de naturaleza, el estado de naturaleza hobbesiano. Es decir, es una situación ex lege donde los constituyentes redactan la Constitución, pero al mismo tiempo ejercen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso yo pienso que la discusión que nosotros debemos hacer, incluso una discusión previa a los contenidos, sobre el diseño, sobre la Constitución, sobre la nueva Carta Magna, es establecer los principios sobre los cuales se va a hacer el diseño constitucional. Para mí, el primer principio es la publicidad. Una deliberación pública. Una deliberación en la teoría es habermasiana, pero pública. En segundo lugar, el consenso. Y fíjense que esto no es una discusión fácil. Fíjense que en el diálogo sobre la caja del Seguro Social se está discutiendo si las decisiones se toman por mayoría o por consenso. ¿Cómo se toman las decisiones? Me parece a mí que es importante establecer el consenso. Tercero, yo creo que debe haber continuidad legal de los poderes constituidos, que deben prevalecer los principios democráticos, y Andrew Arato está abogando por, y no llevé la cuenta con ustedes, por un quinto principio, que es el que John Rawls llama el velo de la ignorancia. Que los constituyentes no puedan anticipar cómo van a quedar las relaciones de poder con la nueva Constitución. Porque eso es lo que ha pasado con nuestros diputados, con nuestra Asamblea, que quiere discutir cambios constitucionales, pero asegurándose sus privilegios. Entonces, es importante este principio de John Rawls, que él llama el velo de la ignorancia. Estas son las ideas que yo quería compartir con ustedes, y si es posible, conversar más adelante con ustedes. Advertí al inicio que no se trataba de ideas muy organizadas, pero
son ideas que redacté hace unos 3 días respecto pues de todo lo que está en boga en la palestra pública panameña en los últimos meses. De manera que agradezco sobremanera su atención y el interés que han mostrado. Bueno, profesor, primero que nada tengo que agradecerle a usted la paciencia, lo didáctico, lo profundo, y aunque sea un espacio tan reducido de tiempo, yo creo que nos ha proporcionado mucho material de discusión, de reflexión, de debate, y que será objeto de preguntas y respuestas luego de la participación del profesor Richard Morales, a quien le otorgamos la palabra en estos momentos. Muchas gracias, Ariel. Y bueno, primero un saludo a Rubén Darío, un gran amigo a quien le tengo mucho respeto, mucha estima. Y me ha parecido que uno de los puntos que abordó en su exposición sobre la importancia del quién es uno que va a ser fundamental en lo que quiero compartir con ustedes hoy, ¿no? En la medida que considero que en torno a la discusión de la constituyente se puede estar dando lo que pudiéramos llamarle una especie de fetiche alrededor de la constituyente o el proceso constituyente, ¿no? Como un medio para generar cambios, pero a veces pensándolo como el fin en sí mismo, ¿no? Y la discusión en el país parece que se ha trancado más en el medio que en el fin. Y creo que en ese punto coincido efectivamente con Rubén Darío. No por eso dejo de tener una posición al respecto. Efectivamente tengo una posición a favor de la necesidad de una constituyente originaria, pero no necesariamente porque la constituyente originaria sea un fin, el fin al que debemos aspirar, sino que es el que creo que puede generar los cambios que requiere nuestra sociedad. Aunque no necesariamente es la única forma de generar esos cambios tampoco, ¿no? Y creo que podemos aprovechar lo íntimo del espacio de la conversación para adentrarnos en algunas discusiones más polémicas sobre la situación de nuestro país, y pasar de largo, digamos, algunos elementos genéricos, ¿no? Que uno pensaría que tiene que abordar al hablar de la constituyente, pero creo que todos los que estamos aquí manejamos ya, ¿no? Básicamente, ¿qué es una constituyente? Algunas diferencias entre la constituyente originaria y la paralela, temas que ya ha cubierto también Rubén Darío, ¿no? Me limitaría sobre ese punto a decir que creo que en el fondo, si vemos más allá de lo jurídico, porque a veces también quedamos atrapados en lo exclusivamente jurídico cuando hablamos de la constituyente, dejando de pensarlo como un hecho político y a la vez como un hecho con un vínculo profundo con la forma como está organizada la economía de una sociedad, ¿no? Es decir, ver más allá de lo exclusivamente jurídico, pero podemos simplemente pensarlo como el hecho de proponernos cambiar la forma como se toman las decisiones en una sociedad, ¿no? Y a qué derechos tiene la ciudadanía dentro de esa determinada sociedad, ¿no? Y ahí me gustaría establecer un primer punto, pero que abre las puertas al debate que me gustaría que se pueda generar, que tiene que ver con qué está organizado, digamos, poder de decisión sobre qué, ¿no? Y ahí tenemos que tener presente algo que establece, digamos, los límites dentro de los cuales se da toda discusión constituyente, ¿no? Y es el tipo de sociedad que tenemos. Las nuestras, sea Estados Unidos, sea Alemania, sea China, sea Japón, sea Uruguay, son sociedades capitalistas, que viven en un mundo capitalista, ¿no? Y la principal diferencia entre ellas termina siendo cuál es el papel del Estado. Es decir, qué forma de Estado hay, cómo orienta o participa el Estado dentro de esos procesos de producción y distribución. Y claro, uno puede ver ahí, por ejemplo, hacerse la pregunta, ¿cuál es el papel del Estado en Alemania en impulsar la industria de alta tecnología? ¿Cómo
distribuye los excedentes que se generan a través de la garantía de determinados derechos sociales, derechos a la educación, a la salud, a desempleo. ¿Por qué no se garantizan estos derechos, digamos, en Estados Unidos o en determinados países? ¿O por qué no se pueden garantizar de igual medida en países mucho más pobres, tipo, digamos, Paraguay, por usar un ejemplo de nuestra región, ¿no? Así que creo que quiero adelantar ese punto y después quiero entrar un poco más en él, simplemente para también romper un poco con algunas ficciones que recorren, ¿no? La idea de que pudiéramos crear la constitución ideal que si fuera idéntica a la de determinado país, digamos Suecia, por decir algo, nuestro país sería mágicamente Suecia, sin tomar en cuenta el hecho de que Suecia puede construir un determinado tipo de Estado porque se corresponde de alguna manera a sus posibilidades económicas, ¿no? Sin que esto implique algún tipo de determinismo, ¿no? En el propio caso de Estados Unidos ya como, digamos, como país próspero, pero que a la vez no garantiza determinados derechos sociales, ya nos muestra que no necesariamente corresponde una cosa con la otra, ¿no? Pero creo que esto nos permite ver que lo que está en el fondo de la discusión es qué tipo de Estado vamos a tener, qué papel va a jugar el Estado dentro de la orientación o la dirección económica de un país y cómo se establecen los derechos que tiene la población a las riquezas que se generan en esa sociedad. Nuevamente, por usar el ejemplo, la educación universal ya implica algún derecho de la ciudadanía a la riqueza que se está creando en el país, ¿no? O la salud universal, o el derecho al agua, etcétera, ¿no? Y quería partir de una tesis que me parece que es la dominante ahora mismo en el país, ¿no? Y aquí vendría la parte ya de empezar a problematizar o generar debate, ¿no? Yo creo que y creo que es importante polemizar, ¿no? Creo que no se polemiza lo suficiente en nuestro país, ¿no? Es generar debates de ideas, por ponerlo así, ¿no? Esta tesis no tiene, digamos, un autor exclusivo, ¿no? Mucha gente la blande, pero pudiéramos decir que está en la propuesta, por ejemplo, que circuló Chapman hace poco, ¿no? Él publicó una visión de país, ¿no? Y en esa visión de país habían varios puntos, ¿no? Y entre ellos la idea de que tenemos una economía moderna y tenemos un Estado disfuncional, por ponerlo así, ¿no? Y ese Estado disfuncional no corresponde con las cualidades de nuestra economía y con los éxitos que ha tenido esa economía. Ahora, este no es un argumento original de él, ¿no? Mucha gente lo ha venido esbozando, creo que por décadas incluso, ¿no? Así que no, pero es por ponerle por lo menos un nombre a determinadas posiciones, ¿no? Y yo creo que esta es una tesis incorrecta, porque esta tesis de alguna forma asume que el Estado que hemos tenido no ha correspondido al modelo económico, por llamarlo así. Hablar de modelo económico en sí, hay algunos problemas con usar esta expresión, ¿no? Pero la voy a utilizar porque creo que facilita la discusión, ¿no? No tratar de buscar otros términos o decir qué es lo problemático con hablar de modelos, ¿no? Porque esto de modelo también te habla de que, digamos, como si se diseñara la forma como una economía en un país va a operar, alguien la diseña de antemano y después la implementa, y hay ciertos tipos de modelos que cada país tiene, ¿no? Como si hubiera el modelo suizo, el modelo chino, el modelo japonés, el modelo estadounidense, y así no funciona la realidad, ¿no? Pero dejemos eso a un lado y simplemente nos vamos con esto de modelo para no complicarnos la vida más, ¿no? Así que, digo, básicamente la tesis esta sostiene esto, ¿no? Se requiere esa reforma del Estado porque el Estado no está a la par del modelo económico panameño, que ha demostrado sus virtudes a lo largo de los años con las altas tasas de crecimiento, etcétera, ¿no? Y yo plantearía la tesis contraria incluso, ¿no? El tema aquí es que hemos tenido el Estado que ha sido funcional a ese modelo económico y que lo ha impulsado a crecer de la manera que ha crecido, pero que efectivamente ese modelo ha empezado a agotarse y ahí es donde han empezado a verse las grietas en el Estado. Es decir, en su incapacidad de mantener ese ritmo de crecimiento porque ya no tiene la manera digamos, de seguir impulsando el éxito, entre comillas, del modelo, ¿no? Así que es el fracaso o el agotamiento del modelo el que nos va mostrando ya el agotamiento del Estado
porque el Estado ya pierde la capacidad de impulsar o de mantener a flote ese modelo, ¿no? Y claro, y cómo juzgas el éxito, ¿no?, de un modelo, bueno, básicamente serían los criterios que ya conocemos, ¿no? Porque esté creciendo, porque hay suficiente inversión, generación de empleo, están mejorando las condiciones de vida de la población, etcétera. Pero nunca olvidando que como tú que dije al inicio, ¿no?, a fin de cuentas, esta es una sociedad capitalista, así que lo que determina el éxito del modelo, a fin de cuentas, es que hay inversión, que esa inversión logre generar ganancias, a partir de esas ganancias se esté reinvirtiendo, eso esté creando empleo, etcétera, ¿no? Es un criterio bastante obvio, ¿no? Es decir, no se juzga el éxito sobre la base de criterios que no son los que determinan, digamos, que no son los que determinan en verdad si el país va a lograr crecer o en sí, ¿no? Es decir, que tomar criterios alternativos, ¿no? Que nos parecen mejor, digamos, el bienestar de la población, etcétera, ¿no? Bueno, ya me estoy yendo por muchas ramales que cada uno trae complicaciones, así que el primer punto sería ese, ¿no? Creo que es una tesis equivocada esta, la de que el problema en Panamá es el Estado, no porque el Estado no sea un problema, y la corrupción en el Estado, los conflictos de intereses, que el Estado esté capturado, etcétera. No porque esto no sea un problema real, sino porque ese tipo de Estado es el que ha permitido que el modelo funcione de una manera determinada y el Estado se ha desarrollado así en función del modelo que tenemos, ¿no? Este no es el espacio para hablar del modelo tampoco, ¿no? De la plataforma de servicios, el papel de la posición geográfica, porque ese no es el objeto, ¿no?, de la discusión. Pero lo planteo desde ahí como el primer punto. Ahora, ¿y dónde empezamos a ver, ¿no? Porque, digamos, si estoy diciendo que hay una crisis del modelo, ¿no? Y que esa crisis se expresa en la crisis del Estado, ¿cómo nos damos cuenta que hay esa crisis, ¿no? Nos lo podemos ver, por ejemplo, en la incapacidad de gobiernos en lograr solucionar los conflictos que hay en la sociedad. Un Estado mínimamente tiene que poder contener, mitigar o solucionar o dar salida a los conflictos que hay en una sociedad determinada, ¿no? Por ejemplo, su incapacidad de incluso plantearse reformas, el caso del que ya nos habló Rubén Darío, ¿no? Reformas a la propia Constitución o generar cambios en el seguro social o la cantidad de pactos paralelos a la estructura del Estado o procesos de diálogo y consulta que se van generando. ¿De qué nos habla eso? Eso nos habla de un Estado que no tiene forma de solucionar los conflictos y tiene que recurrir a crear espacios alternativos para tratar de dar salida a esos conflictos, ¿no? Tratar que de alguna forma los actores en la sociedad van a converger y lograr salidas que el propio Estado no puede establecer, ¿no? Es decir, eso nos habla de un Estado sumamente, de una debilidad del Estado y de los sucesivos gobiernos que lo ocupan. Y pareciera que cada gobierno es sucesivamente más débil que el anterior. Y creo que esto va más allá del hecho de Juan Carlos Varela o Cortizo, ¿no? Vemos una incapacidad verdadera de lograr soluciones a los problemas del país. El caso del Seguro Social es simplemente uno, pero otros temas como la política, temas recientes como el debate sobre la política minera o la política portuaria y demás, ¿no? O incluso otros problemas ya de arrastre, ¿no? La educación, etcétera, ¿no? Así que yo plantearía eso, ¿no? Como punto de arranque, ¿no? Tenemos un modelo económico agotado y un Estado incapaz de intervenir o actuar de una forma que compense por ese agotamiento, ¿no? Y existe la idea en algunos sectores de la sociedad que si logramos algún tipo de reingeniería del Estado, el país va a poder lograr regresar a estos niveles de alto crecimiento que vimos en años anteriores. Así que, digamos que pudiéramos decir ahí que nos encontramos en una crisis, que creo que es una crisis del Estado, pero que esa crisis del Estado expresa una crisis mucho más profunda, ¿no? Y aquí dije que no íbamos a entrar tampoco tanto en los hechos en modelo, pero esto también implica el papel que ha venido jugando Panamá en el mundo desde los 60, de los 70, y la forma como ese papel que cumple Panamá, digamos, en la división internacional del trabajo, ese papel está cada vez más cuestionado, ¿no? Panamá es cada vez menos útil a los demás países, a las demás economías, a partir de la forma como se planteó, se organizó a sí mismo en los 60, en los 70, ¿no? Ahora, así que termina siendo la constituyente, ¿no? Para llegar más
al tema constitucional, ¿no? Y no quedarnos en este otro punto. Lo que había indicado, ¿no? Un proceso constituyente es un medio, es un instrumento, ¿no? No hay que romantizar demasiado el asunto, ¿no? Y efectivamente lo podemos romantizar, ¿no? Y creo que Rubén Darío nos habló de ese elemento, ¿no? Uno lo romantiza y habla del pueblo, etcétera. Y creo que son categorías útiles, pero más allá de esto estamos hablando de cómo cambiamos la constitución de un país, ¿no? Y prácticamente quién la cambia. Así que estamos hablando de una reorganización del poder político, básicamente, ¿no? Y ahí es donde la clave viene a ser reorganizar el poder político, pero ¿para qué? ¿Quién lo quiere cambiar, no? O sea, ¿por qué quiere cambiar el poder? ¿Por qué queremos cambiar el poder político de una sociedad determinada, no? ¿Qué queremos lograr? Y ahí viene, creo que, ahí lo ato con el elemento del modelo económico, es decir, de tratar de establecer esta correspondencia que cuando hablamos de querer cambiar el poder político, la forma como está organizado el Estado, estamos pensando, aunque sea implícitamente, no siempre de manera abierta, lo que queremos que suceda con la economía del país, cómo está organizada la economía del país, ¿no? Digo, bueno, no voy a hacer, digamos, un repaso de ciertos ejemplos históricos, pero creo que es imposible pensar todo momento de grandes cambios constitucionales en una sociedad sin pensar qué estaba en juego, ¿no? Es decir, qué estaba en juego en cómo se organizaba, digamos, qué estaba en juego políticamente en esos cambios a partir de cómo iba a terminar organizándose una sociedad económicamente, ¿no? Que estaba en juego en Francia, que estaba en juego en Rusia, que estaba en juego en los estados latinoamericanos, etcétera, ¿no? Y aquí no estoy hablando que estaba en juego incluso cuando varios países latinoamericanos se lo proponen a inicios del siglo XXI, ¿no? Que está en juego en Chile ahora mismo, ¿no? Si vemos las protestas chilenas de las que Rubén Darío también nos habló, es claro de que no estamos hablando solamente digamos, de insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones, sino insatisfacción con un modelo que dentro de la forma como se ha posicionado en el debate es un modelo que nace con Pinochet, ¿no? Así que hablan de la constitución de Pinochet, hablan de la constitución del neoliberalismo, es decir, hay un nivel de conciencia, obviamente no hay que tampoco exagerar ese nivel de conciencia, ¿no? Pero sobre la naturaleza de los problemas que hay en la sociedad, ¿no? Y que van más allá de ingeniería constitucional, ¿no? Bueno, así que si fuéramos a plantear cuáles son las posiciones políticas que hay en Panamá en torno digamos, a qué debe hacerse en torno a la Constitución, yo diría que hay básicamente tres, ¿no? Y esto, nuevamente, ahora lo vamos a atar con el tema de qué posición hay ante los cambios que tienen que darse en el modelo del país, ¿no? Lo primero son los sectores que no quieren que se cambie la Constitución, ¿no? Uno puede asumir que todo el mundo quiere que se cambie, pero no es el caso, ¿no? Hay mucha gente que está fuertemente en contra de cualquier cambio en la Constitución, ¿no? Y generalmente aquí la posición es que si vamos a cambiar la Constitución debe ser a través de alguno de los métodos que ya se han utilizado, como el método que se utilizó en el 94 y en el 2004, ¿no? El de dos asambleas legislativas consecutivas, ¿no? Básicamente una reforma pactada, una reforma controlada, donde los cambios terminan siendo mínimos, ¿no? Ahora, el hecho de que, y aquí podemos ver, el hecho de que la Constitución se cambie de esa manera no implica que los cambios tampoco pueden terminar siendo significativos, ¿no? Pero lo más probable es que terminamos, dado que requiere negociación entre los distintos partidos políticos, entre distintos bancadas de diputados, probablemente estamos hablando de cambios bastante superficiales o limitados por lo menos, ¿no? Ahí empieza a venir el elemento del quién. Quienes participan o quienes lideran la discusión también te va a indicar qué tanto alcance van a tener, ¿no? Así que estarían quienes no quieren que se cambie la Constitución, ¿no? Básicamente, a través de un proceso constituyente, ¿no? Pero que sí posiblemente se dé algún proceso de reforma mínimo, ¿no? Aquí estarían sobre todo los quienes sostienen de manera muy firme la tesis con la que empecé, ¿no? La tesis de que el problema en Panamá es el Estado y que el Estado es una especie de traba a la prosperidad de Panamá, que si logramos arreglar el Estado, de alguna forma este país va a empezar nuevamente a crecer exponencialmente, ¿no? La segunda postura son quienes ven como el medio predilecto la constituyente paralela, ¿no? En la medida de que te permite cambios constitucionales, pero todavía de una manera
tutelada, digamos, por los poderes constituidos, ¿no? Y que no te impone tampoco una ruptura necesariamente con los partidos que están en la Asamblea, con los partidos que están, el partido que está en el Ejecutivo, en este momento obviamente es el PRD, ¿no? Y yo dije también al inicio que no íbamos a entrar en lo que diferencia la paralela de la originaria, pero evidentemente hay un poco la intención es evitar que el poder legislativo pueda disolver a la Asamblea Legislativa o pueda remover al presidente y poner un presidente temporal, etcétera. No sabemos que, y hay un poco el temor pues a que sucediera algo así con una constituyente con plenos poderes o por lo menos que no tenga las limitaciones que se le impone a la paralela en la Constitución, ¿no? Y también que, bueno, que eso, digamos, quienes proponen la paralela también tienden a argumentar que eso facilita el proceso de negociación o acuerdo porque implicaría que quienes llegaron al poder en las elecciones no tendrían que ver recortados sus periodos, ¿no? Sean los presidentes, sean los diputados, los alcaldes, los representantes, etcétera, ¿no? Dado que el proceso normal, aunque no hay verdaderamente ninguna especie de receta sobre cómo tiene que darse un proceso constituyente y no lo puede haber, va a variar por país, por circunstancias. Normalmente una vez llegas o acuerdas una nueva constitución, tienes que convocar nuevas elecciones sobre la base de las nuevas reglas, ¿no? Y bueno, y finalmente estarían quienes están a favor de la originaria, ¿no? Y ahí estaría la idea de que se requiere un cambio completo a nuestra Constitución y que ese cambio no puede estar limitado por los poderes constituidos o la actual Constitución, ¿no? La idea de que efectivamente, ¿no?, la soberanía reside en el pueblo y esta se la debe delegar a un cuerpo constituido, a un poder constituyente. No sería lo mismo el poder constituyente que el poder soberano en todo caso, pero básicamente la idea de que ese poder constituyente no debe estar limitado ni por la Asamblea ni por la Constitución actual, ni por los poderes constituidos, ni el Tribunal Electoral, etcétera, ¿no? Uno ahí pudiera ver que el camino chileno terminó siendo un punto intermedio, ¿no? A fin de cuentas es negociado entre los partidos y el gobierno, ¿no? Bueno, y en torno a esos medios, yo plantearía que hay por lo menos 4 posiciones, ¿no? Y dependiendo de la posición que tienen, distintos sectores de la sociedad avalan o prefieren uno u otro método, ¿no? Porque yo creo que uno pudiera decir que hay distintas ideas sobre lo que debe pasar en el país, pero esas ideas representan intereses de alguna medida, y no estoy usando intereses de una forma despectiva, ¿no? Simplemente el caso de que todo actor político social siempre va a tener intereses, ¿no? De lo contrario, estaríamos hablando de una especie de ficción, una especie de fantasía sobre los actores sociales, ¿no? Y estos intereses terminan transformándose o representándose en proyectos políticos, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto político, de cambios en la sociedad van a lograr que avanzar mis intereses, ¿no? Y a fin de cuentas lo que se imponga va a depender de la correlación de fuerzas en la sociedad. ¿Quién tiene la suficiente fuerza para imponer su proyecto? Y esto no va a ser, como mucha gente piensa, un proceso de unanimidad, ¿no? Donde vamos a mágicamente agarrarnos de las manos y llegar a una especie de consenso. Así no es la política, ¿no? La política tiene un elemento conflictivo, o a la vez un elemento que permite solucionar esos conflictos, superarlos, pero a la vez no implica de que exista algún tipo de proyecto de país que unánimemente vaya a representar todos los intereses de todos los ciudadanos de Panamá, ¿no? Eso sería una fantasía, ¿no? Pero bueno, así que eso es por la parte práctica, ¿no? Digamos, si una constituyente originaria va a ser posible, va a depender de que los sectores que la impulsen tengan la suficiente fuerza o existen las condiciones para ello. Igual con la paralela, pudiéramos anticipar de que no pareciera que existen las condiciones ni siquiera para la paralela, ¿no? Si por lo menos lo jugamos por cómo va la recolección de firmas, ¿no? Pero antes de saltar a eso, planteaba que existen posiciones políticas respecto a lo que se debe hacer con la constituyente en función de la visión o la visión que tienen sobre cómo debe reformarse o su posición respecto al modelo económico, ¿no? La primera sería la posición que yo llamaría la regresiva, ¿no? Y lo que tiene la posición regresiva básicamente, y esto es regresivo básicamente en función de los derechos que la actual Constitución reconoce, y podemos ponerlo así, ¿no? Y hay quienes plantean que la actual Constitución tiene demasiadas trabas,
corresponde con la premisa inicial, ¿no? Con la posición inicial, ¿no? Tiene demasiadas trabas en temas sociales, en temas laborales, etcétera, y que necesitamos una constitución que apunte más a un tipo de Estado mínimo, ¿no? Así que la idea ahí sería regresiva en el sentido de despojar de derechos ya reconocidos en la Constitución para que entonces el Estado deje de ser, bajo esta visión, ¿no? Esa traba al desarrollo del país, ¿no? Así que, claro, si quienes tienen esta posición de que nuestra Constitución reconoce demasiados derechos o tiene demasiadas trabas a la inversión, etcétera, saben que es imposible que una reforma a la Constitución así se dé a través de cualquier proceso constituyente. Y no estoy hablando solo originaria, incluso paralelas, ¿no? Inevitablemente, lo más probable es que todo cambio constitucional va a mínimamente representar algún tipo de reconocimiento adicional de derechos, sobre todo considerando varios temas actuales que inevitablemente terminarían ahí, ¿no? Temas como los derechos ambientales, etcétera, ¿no? Así que queda claro que quienes mantienen esta posición necesitamos despojar de derechos, plantearían que el cambio a la Constitución no debe ser con ningún tipo de proceso constituyente, ¿no? Nuevamente, eso corresponde a una visión del modelo económico del país, ¿no? Habría lo que yo llamaría ya no regresivo, sino la visión conservadora, ¿no? Y no en el sentido tradicional del liberal conservador, ¿no? Sino simplemente quienes creen que tenemos que conservar nuestra actual, el modelo tal y como está, el modelo funciona, pero que las deficiencias en el Estado, un poco parecía la primera posición, digamos, las deficiencias en el Estado requieren algún tipo de recomposición, aunque sea mínima. Aquí no habría la posición de despojar ningún derecho o de algún tipo de regresión en cuanto al reconocimiento de derechos en la sociedad, ¿no? O de poderes de participación política, etcétera, ¿no? Sino simplemente el hecho de que para conservar lo que tenemos que reorganizar el poder del Estado, ¿no? Una posición puramente conservadora en ese aspecto, ¿no? No propone que tenemos que ampliar los derechos sociales, democráticos, etcétera, o que tenemos que abrir nuevos espacios de participación ciudadana, nada por el estilo, sino simplemente que que la constituyente representa una especie de medida defensiva. Antes que esta sociedad estalle, tenemos que cambiar algunos parámetros de cómo está organizado el poder público, ¿no? La relación entre los tres poderes del Estado, los niveles de transparencia posiblemente, etcétera, ¿no? Yo plantearía que una parte de quienes proponen una asamblea, una constituyente paralela, estarían a favor de esta posición, digamos, conservadora, ¿no? Aunque nuevamente, quienes están a favor de todo medio, de todo tipo de constituyente, no necesariamente son homogéneos, obviamente, ¿no? Bueno, creo que me estoy extendiendo bastante, así que voy a ir cerrando, ¿no? Después vendría lo que yo llamaría la posición progresiva, ¿no? La posición progresiva son quienes creen que el problema en Panamá es la redistribución de la riqueza, de los ingresos, que Panamá es un país altamente desigual, y plantean que lo que requerimos es que la Constitución reconozca y garantice, materialice los distintos derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, ¿no? Y ahí sería esta idea de tratar de pasar de algún tipo de Estado liberal de derecho a un Estado social de derecho, ¿no? Y que la Constitución le dé derecho a la población sobre las riquezas que se generan en el país, ¿no? Esa sería la posición progresiva, digamos, ¿no? Que en vez de retirar derechos o despojar de derechos o mantener los derechos que tenemos ahora, conservar, sería ampliar los derechos que se reconocen actualmente, ¿no? Ahí tampoco habría un desafío directo al modelo económico en el país, ¿no? A la forma como se ha ido acumulando riqueza en Panamá, sino simplemente la idea de que a partir de lo que se está generando, eso se debe redistribuir de una forma más equitativa mediante el Estado, ¿no? Que el Estado cobre más impuestos, etcétera, que gaste más en política social y así, ¿no? Y finalmente la cuarta, ahora, dentro del campo progresivo, perfectamente bien tienes a gente que está a favor de una paralela y gente que está a favor de una originaria, ¿no? Es decir, porque, bueno, aquí nuevamente el medio da para distintos fines, ¿no? Obviamente, ¿no? Y finalmente están quienes plantean una posición más transformadora, ¿no? La idea de que lo que necesitamos es el cambio del modelo, aunque no necesariamente el cambio del sistema, ¿no? Pero sí mínimamente el cambio del modelo económico, ¿no? Esta sería la posición más difícil que se dé, ¿no? Porque esto implicaría un momento excepcional donde se da una especie de ruptura
en la política del país, o incluso algún tipo de momento que uno puede llamar hasta revolucionario, ¿no? Estos no son momentos que se dan de manera regular o cotidiana en la historia, ¿no? Se dan de manera, tiende a ser de una manera bastante excepcional, ¿no? Pero aquí básicamente sería el planteamiento de que se debe transformar la forma del Estado, para que al transformar la forma del Estado, este puede generar un nuevo modelo económico en el país o impulsarlo, ¿no? Y aquí pudiéramos, por ver antecedentes inmediatos, pudiéramos pensar, digamos, aunque vemos que no se dieron generalmente mediante procesos constitucionales, ¿no? Todo lo que ha sucedido en los últimos por lo menos 60, 80 años en el sudeste asiático, ¿no? Como determinadas sociedades tipo desde Corea del Sur hasta China, etcétera, dan estos saltos enormes en su tipo de desarrollo económico, ¿no? Es claro que son países que pasan de sociedades agrarias atrasadas a sociedades industrializadas, tecnológicamente avanzadas, ¿no? Y ahí tú dices, bueno, son países que cambiaron efectivamente el lugar que ocupaban dentro del mundo, ¿no? Pero esto requiere un cambio político que rompa con la correlación de fuerzas que hay en una sociedad en un momento dado. Y algo parecido pudiéramos indicar que se da en Europa en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Que permite poderes políticos que corresponden a las necesidades o sociedades que quieren hacer cambios drásticos, radicales, ¿no? Bueno, yo creo que ya me he extendido bastante, pero ahí el punto es un poco ese, ¿no? Que lo que vaya a suceder va a depender de la correlación de fuerzas que hay en la sociedad, que esa correlación de fuerzas representan distintos intereses, y a partir de esos intereses, ideas sobre lo que debe pasar políticamente o constitucionalmente, ¿no? Y que yo lo sintetizaría en esas 4 posiciones, ¿no? Quienes creen que en función del modelo económico que tenemos en el país, creen que lo que necesitamos es reducir el Estado, quienes creen que necesitamos conservar el Estado como está, pero con algunos cambios, algún tipo de reingeniería institucional, quienes crean que necesitamos ampliarlo para convertirlo en una especie de Estado social o Estado de bienestar, y quienes creen que tenemos que poder transformarlo para que tengamos un poder político que nos permita dar ese salto hacia una sociedad más avanzada, más desarrollada, ¿no? Bueno, yo lo dejaría ahí. Espero que haya habido claridad, que también había muchas ideas saltando de un lugar a otro ahí en la presentación, ¿no? Muchas gracias. Se te agradece muchísimo el análisis, la presentación. Espero que haya sido nutritivo para los que asisten a este conversatorio. Voy a abrir los micrófonos y voy a permitir las participaciones a todos con preguntas y comentarios que espero obviamente sean respetuosos, breves, precisos y concisos, de forma tal que todos podamos participar y nutrirnos, ¿no? Les voy a pedir que a través de los medios digitales o directamente en la cámara levanten las manos para poderle dar el micrófono. Entonces, está abierta la sala para las intervenciones. Si no hay preguntas. Bueno, Marta, adelante, Marta. Ok, si nadie va a preguntar antes que yo. A mí me encantan los temas tributarios y obviamente amo mi país y creo que nosotros tenemos mucho por delante por hacer. Estoy convencida de que nosotros no tenemos en Panamá una distribución justa de las riquezas, que hay quienes acaparan mucho y quienes no tienen nada. Pero yo quisiera saber, en la opinión de ustedes dos, o cualquiera de los dos que me quiera contestar, si ustedes consideran que por el hecho de el problema que hay con la repartición de las riquezas, es correcto que todos los ciudadanos, o que haya un gran número de ciudadanos que no paguen impuestos. ¿No sería quizás el momento de revisar que en la proporción de los ingresos de cada persona hubiera una contribución
que te hiciera sentirte parte de la nación. Yo contribuyo a través de esto que yo gano. No sé si el modelo sea volver a tasar impuestos desde cero y a mayor ingreso, mayor impuesto, o si abocarnos a un impuesto al consumo, que también es otra manera de medir que el que más gana y más gasta, más pague. Pero ¿están ustedes en la opinión de que esa es una manera de que cada uno sienta que contribuye, o debemos seguir con las subvenciones a las clases más bajas y luego entonces favoreciendo otros grupos en diferentes escalas? Estando conscientes todos que un Estado, para poder desarrollarse, requiere de ingresos, y que hasta este momento la clase más golpeada ha sido la clase media y la clase asalariada, que es la que no puede evadir la obligación. Gracias. Bueno, brevemente, no sé, cualquiera de los dos, o los dos con gusto pueden inmediatamente responder. Yo tengo una opinión, yo la adelanto rápidamente, sin ser panelista. Yo creo que todo el mundo debe pagar impuestos, aunque sean mínimos, y todo el mundo tiene que ser responsable de un pedacito para poder decir yo, ¿no? Los de arriba están todos exonerados y los de abajo todos exonerados, y los del medio somos los que cargamos el fardo, ¿no? Mi opinión. Adelante, profesor. No sé. Richard, adelante. Bueno, intervengo. Yo diría que, primero, de acuerdo con la posición de Marta sobre lo importante que es el tema tributario en Panamá, ¿no? Y creo que está en el ojo de la tormenta internacional incluso también, ¿no? Ya creo que todos no vamos a entrar en el tema ahora mismo, pero es claro de que hay una presión de determinados países y organismos sobre Panamá en torno al tema tributario, ¿no? Y si tuviera que, marcar una posición, y después quiero entrar un poquito rápidamente, ¿no? en las complicaciones de esto, necesitamos una política tributaria progresiva, y quien más gana, más debe pagar, ¿no? Ahora, esa es una idea bastante sencilla la que he tirado ahí, ¿no? Pero, creo que hay algunos elementos que son claves tener presente, ¿no? Panamá es el segundo país en la región donde menor presión tributaria hay. Es decir, este es el segundo país en la región donde los impuestos son el segundo país donde los impuestos son una parte, o son una parte más baja de toda la riqueza que se genera en el país, del PIB, ¿no? Así que Panamá básicamente es un país que recauda muy poco en impuestos, ¿no? Hay muchas teorías sobre eso, si es por el hecho de que el canal de alguna forma compensa esa diferencia. Tiene un poco que ver con la forma como se ha estructurado la economía panameña. Es una economía de servicios. Parte del atractivo de Panamá es precisamente que no te va a estar cobrando impuestos en la medida que te estableces en el territorio. Hay que tomar algunos elementos ahí también, ¿no? Está la creciente competencia fiscal que hay entre países. Quiero atraer capitales no cobrándoles impuestos. No puede ignorarse lo que esa dificultad hace, ¿no? Así que yo creo que hay un tema en el que definitivamente no va a dar el tiempo para entrar aquí, que es que detrás de la discusión sobre cómo se reparte la riqueza y los ingresos en el país, está la discusión sobre cómo se produce la riqueza y cómo Panamá atrae riqueza, es decir, riqueza que no produce, pero que logra atraer a través de su plataforma de servicios, y qué papel jugaría una reforma tributaria que pudiera chocar con eso, ¿no? Esa es una discusión que no tiende a darse, es una discusión más profunda, ¿no? Es decir, que dependiendo de qué política económica tiene el país, cómo produce, cómo atrae riqueza, recursos o divisas, como lo queramos poner, ahí también implica qué tipo de política tributaria va a ser compatible con eso, ¿no? Panamá no es un país que produce, digamos, con valor agregado, ¿no? No produce bienes o servicios con valor agregado en general, ¿no? Eso también dificulta su base tributaria, ¿no? Pero yo diría que, dejando a un lado esas complicaciones, porque estoy trayendo como muchas complicaciones aquí, yo diría que hay mucho que se puede hacer para lograr que nuestra política tributaria sea más progresiva. Por ejemplo, en torno al consumo, ¿no? Por ejemplo, el consumo, es muy obvio que, por usar un ejemplo así medio simplón, que yo le puedo cobrar una tasa muy diferente a la placa del que tiene un Toyota, del que tiene una Ferrari, ¿no?
Yo digo, bueno, son distintos tipos de impuestos selectivos, ¿no? Y tú puedes jugar mucho con los impuestos selectivos para tratar de castigar menos a quienes ganan menos ingresos y lograr que quienes tienen más ingresos paguen más, ¿no? Eso no creo que es mayor novedad. Mucha gente hablaba que durante la pandemia, por ejemplo, que era impensable hablar de aumentos de impuestos y que no quedaba de otra que depender de la deuda. Pero tomaban en cuenta algo muy sencillo, que tú puedes efectivamente cobrar impuestos al consumo o a la renta de manera muy selectiva. Hay sectores que efectivamente estaban facturando, que mantuvieron altas tasas de rentabilidad durante la pandemia, que eso no les afectó en lo más mínimo, incluso se beneficiaron con la pandemia. Y tú puedes decir, bueno, aquí ahí yo puedo jugar con los impuestos, ¿no? Distintos tipos de impuestos. Pero bueno, y ahí también diría que, pero yo pensaría más allá de esos impuestos selectivos al consumo de lujo principalmente. Creo que un país debería depender más en los impuestos a la renta que sobre los impuestos al consumo, sobre todo porque el impuesto al consumo tiende a ser más regresivo, ¿no? Es decir, si me estás cobrando un 7% y mis salarios son 500, el 7% pesa mucho para mí, pero si mis salarios son 5.000, 10.000, ese 7% es casi insignificante para mí, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí porque yo sé que el punto no es extenderse aquí con una segunda ponencia sobre este tema, ¿no? Pero sí, creo que la política tributaria es decisiva. Pero también hay que pensar entonces qué política económica permitiría el tipo de política tributaria que nos gustaría ver y qué podemos hacer dentro del margen de maniobra que tenemos en la actualidad, ¿no? Profesor Rubén Darío, adelante. Brevemente, suscribo las afirmaciones de Richard. Se trata de nuestro país. Nuestro país tiene dos características importantes para mencionarlas. Primero, la desigualdad y segundo, la inequidad de la política tributaria. Y solamente quisiera señalar que hay un teórico de las transiciones democráticas, un transitólogo, como se le llama, que es polaco, Adam Przeworski. No sé si ustedes han escuchado algo acerca de Adam Przeworski, que tiene un libro titulado Democracia Sustentable, en el que dedica un capítulo a la importancia de que la política tributaria tenga equidad y que critica las posiciones de estados latinoamericanos que no cobran impuestos a los sectores que más producen en la sociedad. Y eso, desde luego, que incide en la situación de desigualdad. Y habría que comentar también que tal vez el nudo gordiano de la insurrección colombiana es precisamente la ineficacia de su política tributaria, de su redistribución del ingreso. Hasta allí. Profesor Jacinto Espinosa. Sí. Buenas noches a todos. Quiero felicitar primeramente a los expositores que han sido, aparte de ser muy diáfanos, muy didácticos. Yo tengo una gran preocupación y me nace por el recorderis que expresó el profesor amigo Rubén Darío cuando se refirió al Estado soy yo, cuando habló de que la Constitución era el otro. Pero si la memoria no me falla, un juez norteamericano dijo que la Constitución era él, porque era el que la aplicaba y la interpretaba. Yo me he detenido muy cavilosamente a interpretar la estructura misma de la Constitución nuestra. Y creo que allí hay un andamiaje creado desconociendo la voluntad popular. Si ustedes van al texto expreso y literal del artículo 2 de la Constitución, les dice que el poder público solo emana del pueblo.
y pone punto y aparte. El Estado lo ejercerá a través de sus 3 órganos de gobierno. ¿Cómo armonizar esa redacción? Y luego les va al 313 y al 314 y les dice cómo reformar esta Constitución. Si la memoria no me falla, ni la del 4, ni la del 46 contenían normas relacionadas expresamente a la reforma del actual, como esta lo tiene. Entonces, si ustedes ven literalmente los 2 artículos que les acabo último de mencionar, le dice que ahí sustrae, porque les corresponde a fiscalizar y controlar y aplicar e interpretar lo que los otros 2 órganos de gobierno les corresponden, con asignaciones establecidas según la función. Y luego les dice ejecutivo ratificado por la Asamblea en dos asambleas diferentes. Después les dice por 2 asambleas dentro de un mismo periodo, por el legislativo. Y después les dice la convocatoria del ejecutivo ratificada por la Asamblea o bien por el legislativo por mayoría absoluta de sus miembros, o bien entonces por la voluntad popular con un porcentaje difícil de cumplir. Yo creo que lo que se nos está llevando a la mente es que la Constitución va a resolver los problemas del Estado. No, la Constitución no resuelve ningún problema del Estado, y menos del gobierno. La Constitución es una norma superior marco. Y la preocupación que a mí me nace por lo de la interpretación de la Constitución es lo que dijo el profesor Rubén Darío Patiño, quien convoca a una constituyente originaria. ¿Quién convoca? Es la pregunta más importante. El pueblo convocado, autoconvocado, ¿eso qué significa? Desconocimiento de la Constitución que lo rige actualmente. La historia nuestra demuestra desde el 4 cómo se produjo la Constitución del 4. La del 41, la del 46 y la del 72. La voluntad del pueblo ahí no contó. Fueron quienes tenían el poder en sus manos. Unos podían tener el poder político, otros el poder económico. Pregunto, ¿está el gobierno actual en voluntad política de generar voluntariamente la posibilidad de una constituyente originaria y que no vengan por ahí después a decir en la Corte, a preguntarle a la Corte, ¿eso es constitucional o no? Esa es la pregunta que yo le quería hacer a los panelistas para aclarar mis dudas y recibir una nueva enseñanza, porque eso es lo que a mí me preocupa. Yo no creo que la Constitución resuelva los problemas que tiene el Estado. Y en relación con la pregunta de la joven dama, yo recuerdo que un presidente subió de tajo los salarios de los ministros
que eran como de $5.000 a 10.000, porque dice que así se impedía que los gobiernos, que los ministros metieran la mano en cosas que no debían meter. Y la situación está reflejando otra cosa. Creo que donde hay que empezar es en la buena distribución de los ingresos que recibe el Estado, en la distribución hacia las contrataciones de servidores públicos honestos, éticos y capaces. Yo para llegar a 6.000 y algo de dólares me he tenido que transcurrir 47 años. 47 años, la mitad de una vida. En cambio, nunca he visto yo un salario de 10.000 o 12.000 dólares. Por eso es que la política y las aspiraciones a cargos públicos son un negocio. Y los cargos los ocupan los que aportan a las campañas políticas. Podrá haber muy buenas propuestas de campaña, pero no las cumplen. Ustedes ven cómo está el país endeudado en 38.000, no sé cuántos miles de millones de dólares. Gente que no puede siquiera poner una taza de agua caliente con hoja de naranjo o de limón para desayunar. Quien no conoce estas situaciones no las puede comentar. Yo sí las conozco porque mi origen es de origen humilde, fruto del trabajo de mis padres. Y cuando veo esas cosas, digo, entonces, ¿para qué se habla de servidores públicos? A mí me llegó a decir un negocio, a un amigo que para él la política era un negocio. Un diputado me llegó a decir eso. Me reservo el nombre por la confianza que tuvo. Entendido. Permítame que yo quisiera ver. Permítame que el profesor Rubén La Darío pregunta Rodríguez, esta que le hice, que se la dije al profesor Rodríguez Patiño, ¿cómo encajar eso? Pues, me refiero en el caso de la originaria, porque tiene que haber un desprendimiento de una voluntad política del gobierno de decir, voy a convocar a esto. Y después nos saldrán, no, es que eso no está previsto en la Constitución. Esa es la pregunta. Y quise aprovechar para expresar algunas ideas que espero sean enriquecedoras, ¿no? muchas gracias. Profesor. Gracias a usted. Bueno, muy brevemente, está de nuevo en discusión la categoría pueblo. La categoría pueblo es una ficción, lo repito, pero cuando hablamos de pueblo, ¿de qué hablamos? Hablamos de sectores de ese pueblo atomizado, de sectores mínimamente organizados y activos. Mínimamente organizados y activos. ¿Hasta qué punto esto es una realidad en una sociedad como la panameña? Pues yo creo que habría que medirlo a través de estudios que incluso apelen a encuestas, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención cuando el apreciado profesor Jacinto Espinosa habla de quién convoca. Yo me refería al caso chileno. ¿Qué pasa si ese pueblo chileno todavía con potencialidad de salir a la calle comienza a manifestar reservas respecto de los constituyentes, de los que están sentados en la asamblea constituyente, en la convención constituyente? Ellos, con su lucha callejera, con su lucha de calle, de masas, etcétera, etcétera, han hecho posible que este número de constituyentes limitado, etcétera, limitado
desde el punto de vista numérico, están discutiendo un texto de constitución. Pero yo creo que hay que recordar algunas cosas importantes. Voy a referirme a España y a Panamá. En España, a las cortes, a las cortes que son el Parlamento español, les llamaron las cortes Harakiri, porque las cortes españolas se autolimitaron en el proceso de transición a la democracia para dar espacio a todos los sectores que participaban en dicho proceso y para permitir el arbitraje que provenía del rey. La autolimitación es importante en cada uno de los grupos, en cada una de las organizaciones. Yo no soy del todo pesimista para Panamá. Yo creo que si Suntrax y CAPAC tienen no sé cuántos años, 20, 25 años de estar negociando convenciones colectivas, y tanto Suntrax se autolimita y tanto CAPAC se autolimita, es posible que haya una discusión sobre problemas macro en donde los sectores que tienen intereses diversos puedan también asumir esa política de autolimitación. Sin embargo, eso depende de la cultura política y de la madurez de una sociedad. Hasta allí lo dejaría. Muchas gracias. No sé si Richard, si no... Gracias, profesor Patiño. Giovanni Olmo, tienes la palabra. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias por esta oportunidad. Igualmente, saludo a todos los compañeros de la Fundación y otros expositores, igualmente al profesor Jacinto Espinosa. Yo tengo unas preguntas. El proceso de recolección de firmas está teniendo una verdadera legitimidad para los efectos de que se pueda obtener una representatividad para que se den esta reforma, por un lado. Por otro lado, yo pienso que de todo lo que he escuchado y de otras conferencias que he participado, se he muy dado a hablar del derecho comparado, de la perspectiva constitucional. Pero yo creo que ahora mismo el país vive una circunstancia de una situación especial, ¿verdad? Estamos pasando por una crisis sanitaria y en una pandemia a la cual se han tomado medidas restrictivas de la libertad ambulatoria, a donde este servidor ha demandado una de las resoluciones del Ministerio de Salud y que no se ha recibido respuesta desde el año de diciembre del 2020. Y lo que ahora están saliendo los fallos de la Corte donde señalan que efectivamente son inconstitucionales. Todo basado en la convencionalidad. Entonces yo pregunto, ¿qué opinan los expositores en materia de que una nueva constitución, una discusión de una nueva constitución, sea originaria o sea paralela? ¿Cómo se enmarcaría frente a una circunstancia como esta de excepcionalidad donde se ha salido a reducir los graves problemas económicos, sociales y de salud pública que se viene conociendo de hace muchos años? Y de igual manera, también quería proponer todo lo que sea relativo a la economía verde. La Constitución de Colombia es la Constitución que para mí tiene la mayor cantidad de normas relativas a la protección de los recursos naturales, pero que igualmente también tiene aspectos que pueden también beneficiar a la sociedad panameña, todo basado pues en el pago de servicios ambientales, y que también pueda el país recibir de forma equitativa estos recursos. Entonces, yo hago esas dos preguntas porque la verdad que yo veo que estamos en un estado gaseoso, no veo nada definitivo, está disperso, veo agrupaciones dispersas como siempre ha sido. Ha habido propuestas al Ejecutivo, al Legislativo. He ido a discusiones a la Asamblea sobre la reforma constitucional que no han prosperado, que se han archivado. Entonces, ¿qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso para que ya podamos tener, como dice nuestra fundación, una refundación de la patria?
y que no podamos nosotros seguir recibiendo de lo mismo, porque siempre, todos los días vemos el mismo show, y yo coincido con el profesor Jacinto. La verdad que fue mi profesor de Derecho Civil. Año ganaba $2.200 y yo demandé a una presidenta de la República. Y eso se debe a la formación de mi casa, de mi padre, de mi escuela primaria, de mi escuela secundaria y de la Universidad de Panamá, y donde nos enseñaron los valores y los principios. Y es verdad que parece que la administración pública viene fundada de abajo hacia arriba con este mal llamado populismo. Entonces, sin ánimo de cansar al auditorio, Ariel. Te lo agradezco, Giovanni. Vamos a darle la palabra, no sé si el profesor Richard Morales o Rubén Darío quisieran responder brevemente, porque ya vamos llegando a las 2 horas de transmisión y quisiéramos dar paso a las últimas intervenciones, ¿no? Bien, yo brevemente quiero proponerle a la Fundación una discusión sobre los temas a los que ha aludido Giovanni Olmos, una jornada sobre biopolítica, porque esos tiempos de la biopolítica somos los que estamos viviendo actualmente, y sobre lo que se deriva de una situación que es inherente a la pandemia, que es una suerte de estado de excepción que prevalece en algunas sociedades, estados más, en otras menos. Y de eso las medidas del presidente francés son ilustrativas. Y hay autores que tienen que ser conocidos en Panamá, como Agamben, que plantean e incluso lo están haciendo en la crisis actual, la situación de estado de excepción que hemos vivido, y sobre todo en 2020, en el 2020. Me parece que esa es una discusión muy importante que puede sugerir al mismo tiempo evaluar los tiempos que son necesarios para determinadas acciones políticas. Hasta allí. Bueno, algunas ideas muy breves, ¿no? Sobre digamos, sobre el proceso de recolección de firmas. Yo creo que el problema con el proceso de recolección de firmas para la paralela es que como venía hablando de los distintos intereses y los distintos proyectos que esto representan, básicamente lo están impulsando sectores conservadores, es decir, que creen que el problema en el país efectivamente es que hay que conservar, hay que hacer algunos parches o cambios cosméticos a la Constitución para lograr conservar el, entre comillas, muy exitoso modelo económico del país. Y eso simplemente no es algo que va a conectar con las necesidades que tiene la población en este momento. Es decir, no conecta ni con las necesidades de la población, ni las necesidades del país Panamá en el mundo, en un momento de grandes cambios dentro de la economía mundial, ¿no? Sí, yo creo que no son los momentos para posturas conservadoras ante los cambios drásticos que hay en el mundo y las necesidades apremiantes en Panamá, ¿no? Así que creo que por eso se va a quedar inevitablemente corto el proceso, ¿no? Y sobre el tema, digamos, un poco el tema este del contenido, yo creo que hay un ejemplo que es útil aquí para pensar, y aquí entra el tema de lo ecológico, de la biopolítica, etcétera. Veamos el caso ecuatoriano. En el Ecuador se declaró los derechos de la naturaleza en su cambio de constitución. ¿Eso hizo alguna diferencia? Ninguna. Sí, fue la letra muerta en la Constitución. Porque el problema aquí viene a ser que creamos que podemos hacer cambios en la Constitución que después no compaginan con la realidad de los países o con las condiciones de lo posible, ¿no? O, por ejemplo, otro tema, digamos Chile. En Chile evidentemente hay sectores que quieren declarar el agua como un derecho humano. Y no digamos, perfecto, el agua debe ser un derecho humano. Claro, todo ser humano tiene que tener derecho y acceso al agua, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede en Chile? Bueno, que el agua está privatizado. Ningún país en el mundo ha privatizado tanto el agua como en Chile, tanto los derechos de explotación del agua, del derecho al acceso a las cuencas que se subastan entre empresas, etcétera. La misma distribución del agua es privada, está en manos de transnacionales. Así que entras con este choque, ¿no? Tú dices, bueno, quiero garantizar el derecho al agua, perfecto, pongámonos en la Constitución. Pero ¿quién tiene la propiedad del agua en Chile? Así que tú entras ahí en esas tensiones, donde nos damos cuenta que efectivamente lo que creo que bien indica, Giovanni, el tema es más complejo de lo que
de lo que parece, ¿no? Y por aquí quiero insistir en este punto, ¿no? Que es el punto de tener consciente los cambios que tenemos que lograr en nuestra sociedad, en nuestro tipo de desarrollo, para hacer posible las constituciones que nos gustaría ver. Tú no puedes establecer un estado de bienestar sueco en Paraguay, Panamá o Colombia. Simplemente no va a encajar, va a ser letra muerta. Y eso también explica en gran parte por qué nuestros países no tienen políticas tributarias efectivas. No es simplemente un tema de voluntad. Hay graves problemas en la forma como están organizadas nuestras economías. Pero claro, para que una constitución cambie, una sociedad cambie, depende de la correlación de fuerzas. Y quienes tienen más fuerza en nuestra sociedad tienen un interés en que nada cambie en nuestro modelo económico. Y ahí entraríamos en la respuesta que hay que hacer. Y lamentablemente en la política siempre quedamos con estas respuestas que son un poco, que nos dejan en la inconformidad, son un poco inadecuadas, pero eso es lo único, que depende de los niveles de organización y movilización política que logren los sectores que quieren hacer cambios en la sociedad. De lo contrario, los cambios los van a seguir imponiendo los sectores que actualmente tienen la fuerza para imponer esos cambios, para negociarlos. Y esos cambios tienen a ser los que son funcionales a mantener las cosas tal y como están, tal y como son ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, y lo que preguntaba el profesor Jacinto, ¿no? Si el gobierno le gustaría impulsar, digamos, un cambio originario, ¿no? Yo creo que al gobierno actual, lo primero que yo plantearía es que yo no creo que le interesa, no creo que le interesa hacerlo. Y creo que si en caso tal le interesara a este o otro gobierno, que también pudiera venir en todo caso, va a depender de que tenga la fuerza para hacerlo. Por ejemplo, ya vimos lo que pasó en Honduras. En Honduras, Zelaya trata de convocar un referéndum para consultarle al pueblo si se podía hacer, si se convocaba una constituyente. ¿Por qué lo hizo así? Porque la constitución hondureña no reconocía método alguno de cambiarse a sí misma, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué sucede en ese momento? No puedes cambiar la constitución, depende de que tengas la fuerza para hacerlo. Y la respuesta es obvio que Zelaya no la tenía, ¿no? Porque le hicieron un golpe a los militares y lo sacaron del país, ¿no? Que claramente no tenía una coalición suficientemente fuerza para impulsar los cambios que él se estaba proponiendo en ese momento, ¿no? Así que, tío, yo creo que la respuesta esta de que lo que toma es generar niveles de concientización, de organización y movilización, tiende a ser insatisfactoria a lo que uno busca, ¿no? Uno busca que haya algún método o algún camino para generar los cambios en la sociedad, pero creo que no hay otra forma de lograr los niveles de peso o de fuerza para impulsar distintos niveles de cambio. Y la política, creo que la política tiende a ser así, ¿no? La política es difícil, ¿no? No hay recetas, no hay atajos necesariamente en ella, ¿no? Y un último punto muy rápido, que era sobre otro elemento que mencionaba el doctor Jacinto, que creo que trata de comprender el papel de la corrupción en la sociedad, ¿no? Y la corrupción en Panamá tiende a jugar un papel, digamos, si uno lo quiere ver desde un punto de vista, la corrupción es una forma de acceder a esas riquezas que hay en el país, una forma discrecional, ¿no? La idea de que si tú, dado que este es un país que no garantiza derechos sociales en general, no garantiza servicios públicos de calidad en general, la manera como tú accedes a ellos de una manera discrecional o arbitraria, básicamente a través de distintas redes de complicidades, a través de los partidos políticos, a través de tener algún nivel de influencia sobre las dirigencias de los partidos, etcétera, ¿no? Es una especie de política redistributiva informal, si uno lo quiere poner así, ¿no? Y claro, y eso empieza a sentarse cada vez más en el tiempo, y vemos el tema de los intereses. En la medida que esas redes de corrupción son cada vez más amplias, tanto entre las personas que acceden a contratos, a concesiones, a licitaciones, como los que reciben una bolsa de comida, en la medida que eso se amplía, hay cada vez más personas interesadas en que eso no se venga abajo, ¿no? Y ahí viene el tema nuevamente de comprender cuáles son los distintos intereses que hay en la sociedad y pensar en formas de organizar procesos, movimientos políticos que tengan la fuerza para cambiar eso, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Voy a permitir una última pregunta, si alguien tiene el interés. Si no, voy a hacer una última pregunta. Yo, antes de cerrar, hacer las conclusiones. ¿Por qué la sociedad panameña está inmovilizada? Breve, preciso y conciso, cualquiera de los dos que me pueda responder. Da la sensación que la sociedad está esperando
que alguien haga algo, que pase algo, pero nadie hace algo, ni nada pasa. ¿Qué debemos esperar de la sociedad panameña? Bueno, una respuesta que desde luego es muy limitada, muy incompleta. Es la cultura política, la cultura transitista, creo yo, la que nos permite comenzar a explicarnos el inmovilismo de la sociedad panameña. Y eso que se ha discutido desde hace muchísimo tiempo, que es muy aplicable a la sociedad panameña, eso de que estamos esperando un salvador, un líder. Es la suerte de democracia plebiscitaria a la que nos acostumbró el siglo XX. Estamos esperando a alguien con carisma que pueda resolver nuestros problemas mientras nosotros nos quedamos en nuestras casas o haciendo cualquier otra cosa y que pues de la política se ocupen otros, que nosotros vamos a dirigir a ellos todas nuestras críticas, fundadas o infundadas. Yo creo que nosotros seguimos esperando un salvador, un líder, un mesías. Y ese es un problema que arrastra la sociedad panameña desde esta perspectiva cultural y que son los comportamientos sociopsicológicos los que están afectando este desenvolvimiento nuestro como sociedad apática, que no sale de su marasmo y que no se activa desde el punto de vista político y social. Hasta allí. Yo plantearía ahí 4 puntos, muy brevemente, tan breve como uno puede hacer 4 puntos, ¿no? El primero es el más obvio, ¿no? Hay una situación crítica en el país ahora mismo, sabemos los altos niveles de desempleo, de la creciente informalidad, del quiebre de pequeñas empresas, personas renegociando sus préstamos, etcétera, ¿no? Una situación que no tiende a prestarse de por sí para la participación política, ¿no? La gente está pensando en su supervivencia o está pensando en cómo lograr reponerse de alguna medida, ¿no? Ese es el primer punto, me parece un punto de repente medio obvio, ¿no? Pero creo que es importante ponerlo ahí, ¿no? Claro, ese punto no implica que personas en situaciones difíciles de supervivencia puedan activarse políticamente, ¿no? El segundo punto tiene que ver con por qué la gente no lo hizo en el pasado, ¿no? Digamos, ¿por qué la sociedad panameña no se movilizó para grandes cambios? Pero veamos qué hubo en el pasado. Panamá vivió altas tasas de crecimiento, un momento de auge, de prosperidad, y son momentos en los que nadie va a moverse para generar cambios drásticos en una sociedad. Va a decir, bueno, ¿por qué vas a romper lo que está funcionando bien, ¿no? Claro, más allá de sentarse a ver qué estaba sucediendo, ¿no? Todos esos niveles de prosperidad que se generaron a partir de la reversión del canal, de las tierras revertidas, el hecho de que gran parte de eso estaba siendo impulsado por la especulación con la tierra y por ende el auge de la construcción, etcétera, y bueno, y todo el mundo podía trabajar en construcción, no tenías que invertir en otros rubros, etcétera, ¿no? Es decir, hubo un momento de auge, pero evidentemente que era un auge insostenible en el tiempo, pero eso obviamente desmoviliza políticamente a una sociedad, dado que el debate se vuelve cómo yo mantengo esto, o cómo reparto un poco mejor lo que está generando este auge a partir de la especulación, de la construcción, etcétera, ¿no? Y de la propia reversión, ¿no? Es decir, el propio hecho de que recibimos a veces aquí en la historia de Panamá uno deja por fuera el hecho de que nosotros recibimos una cantidad de activos en una corta cantidad de tiempo y que esa inyección de recursos evidentemente explica mucho ese tiempo, ese momento de ese auge que hubo en Panamá, más allá de las acertadas o desacertadas decisiones de política, ¿no? De los distintos gobiernos, ¿no? El tercer punto, yo creo que explica la dificultad de que se den cambios ahora son las distintas pugnas que hay entre las élites en Panamá, políticas y económicas, ¿no? Claro que hay unas pugnas muy fuertes que se ven a lo interno de los partidos políticos, que se ven dentro de la asamblea. Es decir, vemos esas pugnas a través de los políticos, pero estamos hablando de distintos sectores del poder económico que
han estado chocando en los últimos años, y esos choques hacen difícil, digamos, que estén proponiendo a bloques o proyectos políticos más allá de tratar de defender sus intereses en contra de sus rivales o ver quién va a controlar el Estado para quedarse con los activos, etcétera, ¿no? Es decir, esas pugnas entre las élites creo que es clave para tenerlo presente. Y bueno, podamos probablemente detectar el inicio de esas pugnas, aunque viene de atrás, ¿no? Al gobierno de Martinelli. Pero bueno, creo que reducirlo solamente a Martinelli sería también un error, ¿no? Creo que es más profundo que eso, ¿no? Y el último punto es el cuarto punto que decía, porque hace falta una visión de futuro, ¿no? Hace falta un proyecto político que se esté proponiendo una visión de las transformaciones que se requieren en este país. Y si el proyecto político se reduce yo creo que hay que reequilibrar la relación entre el legislativo y el ejecutivo, eso no es un proyecto político que va a mover a la población a participar en política o a generar grandes cambios. Es decir, cambios cosméticos en un país que se encuentra con un modelo económico agotado, con un Estado incapaz de negociar o lograr soluciones a los problemas del país. Digamos, esas son circunstancias que requieren una visión mucho más audaz, mucho más ambiciosa. Se requiere visión de futuro para poder mover a la población a luchar por esa visión, ¿no? Y ninguna fuerza política ahora mismo está proponiendo nada visionario. Están básicamente discutiendo cómo recomponer lo que ya tenemos, ¿no? En alguna medida, ¿no? Ese sería el último punto que yo diría que lo que ha faltado para que se dé esa movilización política, ¿no? Romper con ese inmovilismo, ¿no? Muchas gracias. Me toca dar las palabras breves de conclusión. Ha sido muy nutrido. Parto por darle las gracias a los participantes, en particular a los dos expositores que hemos tenido, al profesor Rubén Darío Rodríguez Patiño y al profesor Richard Morales. Ha sido muy interesante ver que ninguno se amarra o se casa con una constituyente paralela, triangular, circular u originaria. Se amarran con la necesidad de un cambio constitucional. Me parece que es una de las conclusiones a las que podemos llegar. ¿Por qué? Porque no podemos distraernos con el método, sino con los contenidos. Pero antes de los contenidos, hay algunas preguntas que hace el profesor Patiño sobre quién convoca, el que convoca controla, quién establece las reglas, cómo se aprueba esa constituyente, cuál es el rol que va a jugar la soberanía popular en estos cambios fundamentales que se presentan. Bueno, nos hizo un análisis doctrinal, filosófico muy interesante. Yo creo que podemos sacar muchas conclusiones de su participación. La necesidad de consensos, de lograr consensos entre nosotros los panameños. Y bueno, tenemos la participación del profesor Richard Morales, que tampoco se amarra con un modelo o una vía de constituyente, aunque es partidario de la constituyente originaria, pero no necesariamente. El problema, seguimos, y él lo enfatiza, es que, ¿qué opciones tenemos? El problema, y hace un análisis muy interesante sobre las diversas posiciones que defienden unas u otras corrientes de cambio entre los regresivos, los conservadores, los progresivos, los transformadores, unos u otros que quieren acentuar estos cambios o aquellos, o preservar esto o aquello. Al final, pareciera que estamos empantanados. Parece el inmovilismo se impone, y por eso preguntamos al final, ¿qué pasa con el país? ¿Por qué estamos inmovilizados? Y también los profesores aportan respuestas muy interesantes a estas preguntas. Y los participantes también preguntaron cosas muy interesantes. La pregunta sobre la tributación,
y el tema de la redistribución de las riquezas, son todos aspectos que a los panameños y a los ciudadanos nos debe importar. La ecología, ¿qué hacemos con el país? La corrupción. Muy interesante las respuestas dadas sobre este tema en particular. Me quedo con eso. Una manera arbitraria, una especie de política redistributiva informal de la riqueza. Coincido, es que podemos seguir practicándola sin afectar el futuro del país. Yo invito a los que asistieron a que continúen asistiendo a nuestros debates, a nuestros conversatorios el próximo mes. Yo creo que es importante que nosotros comencemos a pensar en un proyecto nacional que implique necesariamente no solamente cambios a la Constitución, no solamente ajustes al modelo económico, sino también que impacte en la sociología y en la psicología del ciudadano, porque el inmovilismo solamente puede perjudicarnos, sobre todo en estos momentos. Yo quiero reiterar mis agradecimientos y esperamos verlos en el próximo conversatorio. Buenas noches.